Amados, esta es la clase número 8, la octava clase del curso Epístolas Fundacionales, en que ahora estamos viendo Primera de Corintios, la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto. Estamos hoy día en el capítulo 3 y vamos a ver del versículo 14 al 23. Y el tema que vamos a tratar es la obra de cada uno en el cuerpo de Cristo. Si pudiéramos cerrar los ojos y orar, te damos gracias, Padre Celestial, por Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador, y por el Espíritu Santo, que nos da guía, conocimiento, entendimiento y revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Nos ponemos en sus manos y que todo lo que hagamos sea para su honra y gloria. Amén. Entonces, leemos de Primera de Corintios, capítulo 3 y del versículo 14. Dice así: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sea así como por fuego. Para los creyentes, no solamente sus obras serán probadas mientras viven, sino que a su muerte le tocará vivir un examen de parte de Dios para recibir recompensa o pérdida de recompensa. En ese momento que es descrito en el pasaje de Segunda de Corintios 5, en los versículos 9 y 10, en que todo creyente dará cuenta de sí frente al Señor, quien estará sentado en el tribunal Bema, que se llama. Y dice así el apóstol Pablo: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ese tribunal Bema, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo esto debe llevarnos al temor a Dios, considerando toda obra que hagamos
sabiendo que será juzgada por Cristo si fue hecha para la honra y gloria de Dios o por motivaciones carnales, vanas, egoístas. Y es en este contexto que el Espíritu, por medio del apóstol Pablo, nos pregunta en el versículo 16: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Esto es algo que todo creyente debe tener muy presente, tanto por responsabilidad personal de dar testimonio a Dios y a los hombres de esta condición espiritual, y que debe reflejarse en la proyección del fruto del Espíritu en nuestra vida mortal, como aparece en la Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu. Y dice en el versículo 17 de 1 Corintios 3, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí hay una importante promesa de la palabra de Dios para los creyentes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Es una promesa de Dios. Y esto, como advertencia para todos los que estaban ahí en la iglesia de Corinto, participando en disensiones y divisiones. Algunos de ellos falsos maestros. Permiso. A la luz de estas escrituras hay que tener temor a Dios con respecto a qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué usamos este cuerpo mortal, qué obra estamos haciendo. Además, el cuerpo de Cristo, la iglesia, dice aquí, es templo de Dios. Y los corintios que estaban cayendo en sectarismo y por ende en división, estaban con eso profanándolo y destruyéndolo. Y si no se arrepentían y restauraban el daño, entonces claramente se les advierte que ellos serán destruidos por Dios. Y los que actúan así, es obvio que, como muestra el apóstol Pablo, que lo hacen movidos por la sabiduría del mundo, que es inspirada en gran medida por Satanás y su cohorte de espíritus de tinieblas que envanecen los razonamientos de los que se consideran sabios del mundo. Nadie se engañe a sí mismo.
si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Claro, con la sabiduría del Espíritu de Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Lo cual debe llevarnos a preguntarnos, ¿con qué sabiduría estoy yo conduciendo mi vida? ¿Qué fruto de vida estoy dando? Mis acciones están atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo. Nunca debiéramos olvidar la advertencia de Jesús al respecto. Esto lo hizo él, aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 23, que dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. De hecho, este tema de crear divisiones en el cuerpo de Cristo, que la Escritura recién ha mostrado, es el templo de Dios. Es una de las acciones que mayor condenación atraen de parte de Dios. Y la mayor condenación para todos aquellos que participen en ellas, en dividir el cuerpo. De esto, a toda la iglesia les toca vivir esa amarga experiencia con aquellos que causan divisiones. Sobre ello, por medio del apóstol Pedro, y también del apóstol Judas, muestran la opinión de Dios al respecto y las consecuencias que van a tener la vida de los que son parte de divisiones. En el caso de Corinto eran algunos de ellos falsos maestros. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2, al final del versículo 3, dice: sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. O sea, es bien categórica la palabra de Dios con respecto a lo que va a ocurrir con personas así. Dios los va a destruir a ellos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. El apóstol Judas escribe en su epístola en el versículo 8, 10 y 19: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Estos son los que causan divisiones. Viven sensualmente y no tienen el Espíritu.
Volviendo al texto de 1 Corintios 3, leemos en el versículo 22: sea Pablo, Apolos o Cefas, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. O sea, recuerden de quién son. Recuerden de qué son parte. Recuerden cuál es el fundamento en la fe, que es Jesucristo. Recuerden cuál es el cuerpo de Cristo. Y a los corintios les está diciendo: dejen vuestros sectarismos carnales que incentivan divisiones del templo de Dios. Por eso, tener presente esas palabras de Jesús: y el que conmigo no recoge, desparrama, que es exactamente lo que estaban haciendo los creyentes corintios con esos falsos maestros que los llevaban a que sus lealtades fueran solo a Apolos o a Pedro o a Pablo mismo. En síntesis, lo que promueve la unidad del cuerpo recoge, y lo que divide desparrama. Y eso, como muchos antiguos miembros de la Iglesia han visto en los años, también nosotros lo hemos experimentado varias veces con personas que han entrado, a veces encubiertamente, otras veces no tanto, para sembrar discordia, crear divisiones, y algunos de ellos incluso se han llevado un grupo de la iglesia con ellos. Bueno, no se equivoque esa gente. Si alguno de ellos por casualidad estuviera escuchando esta palabra, no se equivoque. El que hace esas cosas, el que ha hecho esas cosas, la palabra de Dios claramente en 1 Corintios 3 le advierte que van a ser destruidos por Dios, que van a la condenación y a la perdición. De nada les vale haber pretendido alguna vez ser parte de una iglesia o haber creído de que eran cristianos, cuando la palabra de Dios dice: el que hace esas cosas va a ser destruido por Dios. Entonces, si hay alguno que está escuchando y alguna vez en su vida participó en divisiones, arrepiéntase, arrepiéntase. Tenga temor de Dios. Estas escrituras, estos pasajes son dados para aquellos que dividen,
el templo de Dios, que es la iglesia. Tienen que arrepentirse, pero también tienen que restaurar el daño que hicieron. Años atrás nos tocó enfrentar a una de esas personas con el pastor Mauricio. Estábamos en su oficina y esta persona que ejercía un cierto liderazgo con todo un grupo dentro de la iglesia mentía como carretonero. Y el pastor Mauricio lo exhortaba, lo enfrentaba, pero él seguía mintiendo. A gente como esa son las que esta palabra es dada, esta advertencia. El que destruye el templo de Dios, que es la iglesia, Dios lo destruirá al tal. En contraste, los miembros fieles, los que no desparraman, sino que recogen, los que hacen la obra de Dios con amor, con fe, recibirán recompensa, gran recompensa, en ese día en que estén frente al Señor. Amados, les insto a que lean estas escrituras, las mediten y caminen en el temor de Dios. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén y amén.